Hola, buenas tardes a todos. En el webinario de hoy vamos a contar con David Garán. David es director de renta variable en Bolsa General y además posee un posgrado en productos financieros derivados por BME y Escuela de Finanzas. Es director del curso de bolsa de la Escuela de Finanzas y además colabora con numerosos medios de comunicación y brokers. Durante este seminario, David Garán buscará oportunidades de inversión en índices, forex, materias primas y especialmente en acciones, tanto en mercados españoles como europeas y norteamericanas. Recordad a los asistentes que podéis preguntar todas las dudas que tengáis en el apartado de preguntas que tenéis a vuestra derecha. Y bueno, cuando quieras, David, puedes empezar. Venga, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por la asistencia. Bienvenidos a este seminario de oportunidades de inversión y consultorio bursátil que haremos en los últimos 20 minutos y agradecerle a Rankia la organización del evento y la difusión. Y gracias a todos los que os habéis anotado, que habéis sido casi 300. Así que de verdad que muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a comenzar con lo que está pasando en índices. Veremos índices, veremos algunas divisas, materias primas, el Bitcoin, si da tiempo también lo veremos, y sobre todo acciones, que es la parte que más trabajo. De hecho, casi todo mi dinero está invertido en acciones. Yo creo en el largo plazo. Lo explico porque seguramente hay algunos inversores que me conocen por primera vez hoy, aunque llevamos más de 12 años difundiendo la cultura bursátil. Y bueno, pues comentar que soy inversor básicamente de largo plazo. Creo que es ahí donde está la mayor rentabilidad. Invierto en acciones sin necesidad de apalancarme. De hecho, pues creo que como las pensiones van a estar muy complicadas, pues ya hace bastantes años que quizá debería de haber empezado antes todavía, pero bueno, ya hace unos años que empecé, digamos, como mi plan de ahorro, que es una especie de plan de pensiones gestionado por mí mismo, ¿no? Tengo, es verdad, el hándicap de la fiscalidad, ¿no? Que con los fondos de inversión pues solo pagas cuando vendes, con acciones y operas por tu cuenta, cada vez que vendes tienes que pasar por caja, por Hacienda, ¿no? Y cada vez que hay un dividendo. Y bueno, pues invierto sobre todo basándome en la fortaleza, en análisis técnico, compro lo más fuerte. Hasta hace 2 años y medio únicamente utilizaba análisis técnico y desde hace algo más de 2 años pues he investigado mucho y he añadido un pequeño filtro de value investing para mejorar un poquito los resultados. O sea, ya ganaba con solo análisis técnico porque es una de las herramientas más potentes que existe. Soy consciente que en los últimos 3 o 4 años hay una gran corriente de value y hay inversores value que han hecho historia como García Paramés y hay que aprender de todos los buenos, obviamente. Pero bueno, sí que creo que está un poco devaluado el análisis técnico en España por desconocimiento. Hay inversores multimillonarios que lo han logrado gracias al análisis técnico. Están en la revista Forbes. Solo hay que investigar un poquito, nada más. A veces se repiten mentiras y hay gente que las cree. Bruce Kovner está en la lista Forbes. Usa value investing y análisis técnico. De hecho, es muy duro con los que no usan análisis técnico. Dice Bruce Kovner, abro comillas, no usar análisis técnico sería como ser médico y no tomarle la temperatura al paciente. Por supuesto, eso sería una locura. Este es uno de los hombres más ricos del mundo, con 5.200 millones de dólares. Stanley Druckenmiller, 30% anual durante 30 años. Dice que el análisis técnico es muy efectivo. Eh, claro, hasta aquí podríamos decir, bueno, pero solo es combinado con otras herramientas. Si utilizaran análisis técnico individualmente no ganarían dinero. Pues tenemos para desmontar también esa falacia el caso de John W. Henry, que es el dueño del Liverpool Club de Fútbol. Solo hay que investigar un poquito nada más. Y pues tiene una fortuna de 2,2 billions. Y también aparece en la revista Forbes. Solo su método se basaba únicamente en seguir tendencias y decía que el secreto para ganar dinero en los mercados está en seguir tendencias mientras los demás tratan de adivinar el futuro. Y bueno, estoy bastante de acuerdo, por cierto, en esa frase, resume bastante bien mi filosofía, ¿no? Yo no busco adivinar, de hecho un buen analista técnico no pronostica ni adivina nada, sino que se basa en estructuras, en seguir tendencias y en poner las probabilidades a tu favor. El análisis técnico no es infalible, como no lo es ninguna otra herramienta de inversión, y por lo tanto, pues es muy necesaria la diversificación y la gestión del riesgo.
Mi consejo principal, creo que es lo más importante que voy a decir hoy en el seminario, aunque probablemente a la mayoría lo que más le importa son posibles estrategias u oportunidades de inversión, pero creo que esto es lo más importante que diré esta tarde y es que no se debe arriesgar por operación más del 1,5% del capital en una sola operación. Eso no significa que tú tengas que poner un stop del 1,5%, no. Vamos a hacerlo muy sencillo. Tú tienes un capital X, imagínate 100.000 euros, y lo divides en 10 partes, que ya es diversificar un poquito, ¿no? De hecho, los estudios indican que a partir de 8 o 9 valores ya tienes una diversificación bastante buena y aunque añadas muchos más valores, ya cada nuevo valor que añades pesa muy poquito en lo que te aporta como diversificación, ¿no? De riesgo. Entonces, bueno, pues imagínate, divides en 10 partes y pones un stop de un 10% en cada estrategia, ¿no? Que no es lo que hay que hacer, porque el stop te lo marca el gráfico. Pero imagínate que es un 10% de media. Bueno, pues si te salta un stop, perderás el 10% del 10%, porque has dividido tu capital en 10 partes, con lo cual perderías el 1% en una operación que te sale mal. Bueno, pues esa tipología, que no digo que es lo que haga yo, no es exactamente lo que hago, pero para que se entienda claro, en ese ejemplo, perderías el 1% en operación de tu cuenta. Eso sería una gestión de riesgo óptima, correcta. Lo que no sería correcto es que alguien arriesgue en una sola operación el 4% de su capital. A mí me parece que eso es un riesgo excesivo. Puede haber inversores que lo hagan así, pero yo no me encontraría cómodo y creo que es un riesgo excesivo, porque perfectamente puedes tener una racha de pérdidas consecutiva de 4, 5, 6 operaciones seguidas de pérdidas y si pierdes 5 o 6 perdiendo el 1% cada una, es perder un 5 o un 6% de tu cuenta. Eso es recuperable, no es ninguna hecatombe. Es fácilmente recuperable. Lo que no es fácilmente recuperable es que arriesgues un 5% en cada estrategia, pierdas en 6 seguidas y pierdas un 30% de tu capital. Porque luego para recuperar un 30 tiene que subir más del 30 por el tema de la simetría de las ganancias y de las pérdidas. Cuando tú pierdes un 50 para volver al mismo punto, no te llega a ganar un 50, tienes que ganar un 100. Entonces, me parece muy importante la gestión del riesgo. Bueno, dicho esto, pues me baso en seguir grandes tendencias y también miraremos algunos gráficos con un espacio temporal menor para ultracorto plazo, ¿no? A lo que se le podría dedicar una parte más pequeña del capital. Pero insisto en que lo mollar, la parte principal, en mi opinión, debería de ser para seguir grandes tendencias, operar poco, poca rotación. Así que bueno, voy a empezar con cómo está el IBEX, un índice que obviamente en España es de los más seguidos. Bueno, el IBEX está mejorando un poco en el corto plazo desde hace ya un par de meses porque está siendo capaz de hacer mínimos y máximos crecientes. La media 200 que era resistencia se ha superado y lo más importante, como ocurre tantas veces, la media que era resistencia parece que intenta ahora ser soporte. Lo dijimos ex ante y ahora a posteriori vemos que ha funcionado. Entonces ahí tenemos un soporte en los 9.107. Mientras no pierda ese nivel, tenemos al IBEX en fase de rebote, en tendencia alcista de corto plazo, aunque es verdad que tiene muchos obstáculos por el camino, pero la situación ha mejorado, ¿no? Parece que ha hecho un suelo y que ha roto una primera resistencia y sería interesante que ya no pierda la media 200, que a partir de ahora es una zona de soporte a vigilar. El comportamiento relativo del IBEX no es el mejor. Yo si me tuviera que quedar con un índice en Europa, hace meses que comenté que el que más me gustaba era Italia, el MIB, y que, al igual que hace un año y medio decía que era el que menos me gustaba y de hecho cayó muchísimo Italia, ¿no? Pero desde hace bastantes meses Italia ha ido mejorando, ¿no? Es siempre un movimiento lento, esto del comportamiento relativo no es algo de golpe, de repente era el peor y no pasa de un día al otro a ser el mejor, sino que ha sido paulatino y eso es lo que nos da margen a detectarlo y aprovecharlo, ¿no? Entonces ya lleva meses siendo Italia quizá el que tiene el mejor aspecto en Europa y el IBEX pues tiene muchas resistencias como la directriz bajista de medio plazo. En el corto plazo tiene un objetivo de segundo impulso hacia 9.660 que quedaría muy tocado si perdiera los 9.100, cosa que de momento no ha ocurrido. Vamos a ver el DAX, que es quizá el índice que más me preocupa dentro de Europa, porque es cierto que ha superado una resistencia en los 11.565, pero le queda, por ejemplo, la neckline, la zona que fue soporte de un hombro cabeza a hombro. Es una pena que no hubiera llegado al objetivo al TIC en la caída de diciembre,
donde se vieron niveles de pánico y de sobreventa muy potentes, que por cierto es donde hay que estar más atentos para construir una cartera. Cuando hay miedo, ¿no? Decía Warren Buffett que hay que ser miedosos cuando los demás son codiciosos y hay que ser codiciosos cuando los demás son miedosos, ¿no? Entonces, cuando hay mucho miedo, pues ahí igual toca ser más codiciosos. En diciembre se produjo la mayor salida de fondos de la historia, ¿vale? Salida de dinero neta de fondos de inversión y de ETFs, de gestión pasiva también. Entonces, ese es un síntoma de que se va el dinero del mercado, que la mayoría tiene miedo. Pues ahí estamos cerca de una subida. Eso ocurre siempre, desde que el mercado es mercado, ¿no? Hay gente que cree que como ahora hay internet y hay mucha tecnología, los inversores nos hemos vuelto más listos o algo así, pero no es la verdad. Los inversores, si me permite, somos igual de tontos que hace 200 años, ¿no? O igual de humanos, más que tontos, ¿no? Somos humanos, entonces tenemos miedo, avaricia, codicia, esperanza, pánico. Entonces, al final, los movimientos son siempre muy similares, ¿no? Entonces, hemos tenido un rebote muy fuerte desde mínimos de diciembre y tenemos al DAX atacando la neckline, que es la zona 11.850. Y por encima todo apuntaría a un nuevo tramo de subida, ¿no? Es cierto que tiene muchas resistencias por el camino el DAX, pero superar ese nivel para mí sería muy importante y además dejaría atrás la media 200 descendente. El DAX es el que va más atrasado. Fijaos que la media baja y es el único índice europeo que está todavía ahí intentando confirmar la ruptura de la media, porque otros índices pues ya la han roto, incluso en algunos índices como Italia, la media ya sube cómodamente y está muy por debajo del precio, dando soporte, ¿no? Una cosa importante para los que no me seguisteis en diciembre os avisé a todos de que venía un rebote fuerte. No porque yo sea adivino, que no lo soy, además nadie puede adivinar el futuro, solo trabajamos con probabilidades, pero es que si yo pongo gráfico semanal, en diciembre os dije, enseñando este gráfico semanal, que apareció una vela en la última semana del año, que es esta que veis aquí. Además apareció en toda Europa, velas doji libélula, que son después de una caída, que te aparezca una vela con sombra inferior muy alargada. Y bueno, pues esto avisaba de que probablemente la caída iba a tener al menos un descanso y iba a venir un rebote. Se generó primero esa vela con sombra inferior y con la vela siguiente se confirmó una pauta de martillo. Yo no soy muy creyente de las velas porque yo no soy creyente de nada. Yo testeo, pruebo las cosas y veo lo que funciona y lo que no. Esto es ser dogmático, ser metódico. Esto no va de leerlo en un libro y creerte todo lo que sale en un libro, porque hay muchos libros que cuentan mentiras, ¿no? De hecho, yo tengo libros de pautas de velas y vienen más de 150 y no funciona ni el 10% de las que aparecen. No te dan ventaja estadística, pero hay otras que sí. Claro, para eso hay que hacer un trabajo muy intenso y dedicarle muchos años para saber cuáles son verdad y cuáles son mentiras. Es decir, qué pauta es verdad porque funciona, no porque salga en el libro, y qué pauta es mentira, no porque salga en el libro, sino porque funciona y lo hayas probado y funciona, ¿no? Entonces, en la pauta de martillo hablo de ella porque es de las que funciona, de las que te dan una ventaja estadística. Yo entiendo que haya gente pues, que no le dedica al análisis técnico tiempo porque exige muchísimo trabajo y se quede con esto no funciona o funciona todo, ¿no? Es lo cómodo. O desecharlo, porque lo he oído por ahí, o lo dice alguien que no lo ha comprobado en su vida, o creer que todo funciona porque sale en un libro. O sea, las dos cosas no. Lo que hay es que comprobar todo. Ni porque yo os diga ahora en este seminario que el doble suelo es eficaz, os lo tenéis que creer. Lo que tendréis es que comprobarlo, que testearlo. Porque yo no podría seguir una metodología en la que no creo o en la que no sepa que voy a ganar. Todos los sistemas que tenemos en Bolsa General ganan dinero. Y yo lo sigo con calma porque sé que ganan y también sé que tienen malas rachas. También hay que saber cómo funciona un método en las épocas malas y saber que las va a tener. Pero yo creo que hay demasiados inversores principiantes que lo que buscan es ganar siempre. Bueno, pues siento, siento decepcionarles, pero no hay ningún método que gane siempre y todo el tiempo. Con lo cual vais a tener que convivir con las pérdidas y con las rachas negativas. Por eso insistí al principio la parte tan importante que es gestionar el riesgo, porque malas rachas van a venir. Es verdad que si usas análisis técnico, la gran ventaja probablemente del análisis técnico es que las rachas malas serán mucho menores que con otras filosofías de inversión, donde no pones stop y la mala racha puede ser un menos 60 de drawdown o más incluso. Con el análisis técnico, pues puedes mitigarlo y que a lo mejor el drawdown sea un menos 20, ¿no? En un momento malo.
más o menos, ¿no? Menos 18, menos 22, bueno, por ahí puedes andar con análisis técnico. Para mí eso es una ventaja, porque no todo el mundo está preparado para perder más de un 50% en una mala racha. Y el mercado tiene caídas de más de un 50%. Entonces, la gestión pasiva está muy de moda y obviamente pues está muy bien para aquellos que tengan la capacidad de aguantar estas pérdidas, porque a largo plazo las bolsas suben, los índices suben, pero no todo el mundo tiene el estómago para comerse una caída del 55 y quedarse tan tranquilo. Ojalá fuera así, porque yo creo que yo ahora mismo sí que lo tendría. Aunque no hago gestión activa, pero tendría el estómago para aguantar una caída así, sabiendo que a largo plazo lo normal es acabar ganando dinero, ¿no? Pero me temo que la mayoría de inversores principiantes, como yo cuando empecé, no estarán preparados para esos drawdowns, ¿no? Entonces, hay que conocer sea el método que uses o la filosofía que sigas, las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Que no os vendan que todos son ventajas en un método o que todos son inconvenientes, eso no existe. El análisis técnico, como cualquier otra, tiene ventajas e inconvenientes. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues tiene que no puedes analizar empresas que no cotizan, que no puedes analizar empresas que todavía no tienen histórico, es decir, una OPV, hasta que no salga y cotice, pues no que en cuanto sale ya tienes información. De hecho, luego si da tiempo vemos el gráfico del Lyft, ¿no? Que se estrenó pues hace unos días, la competencia de Uber. Entonces, hasta que no tienes velas y datos, no puedes analizarla, obviamente. Y luego, pues también tiene el defecto de que nunca vas a comprar en mínimos, pero bueno, tampoco es un gran defecto. Y tampoco nunca vas a vender en máximos, porque tú sigues la tendencia, ¿no? Si lo hicieras de otra manera, por casualidad a veces vas a comprar en mínimos y por casualidad alguna vez vas a vender en máximos. Usando análisis técnico, eso no va a ocurrir, porque lo que te centrarás en seguir tendencias y hasta que no haya alguna señal de giro, que a veces puede ser una simple vela y comprar cerca del mínimo, pero en mínimos nunca y en máximos tampoco, porque ahí no tendrás nunca la señal de debilidad. Entonces el DAX pues está atacando la primera resistencia, igual que toda Europa en mínimos de diciembre en sobreventa extrema avisó de subidas, pero es verdad que todavía tiene la estructura activada y es el que menos fuerza está mostrando ahora mismo en Europa, ¿no? Decía que muchos valores del DAX dejaron figuras de hombro cabeza hombro y sí se cumplieron, ¿no? Os voy a enseñar alguna, por ejemplo, os voy a enseñar BASF, que es uno de los que hizo y avisamos de un hombro cabeza hombro en el año pasado y que se cumplió a la perfección, ahí lo tenéis, la verdad que fue precioso. Primero avisó de un doble techo en máximos y luego de un hombro cabeza hombro muy grande. Se cumplió. Vamos a ver otro de los que avisamos el año pasado. Por eso digo que me dio un poco de pena en diciembre que no cayera un pelín más, ¿no? El DAX para dejar los deberes hechos, porque el rebote estaba claro que más temprano que tarde iba a llegar. Infineon pues dejó también este hombro cabeza hombro grande y por cierto hace unos días aprovechamos este pequeño y cerramos los cortos aquí. Aquí nos saltó el stop de beneficios. Entramos con la ruptura de los 18,60, hombro cabeza hombro. Fijaos que es la misma figura, pero más pequeña. Y aquí pues nos sirvió para plantear una estrategia de corto plazo en el boletín de bolsa general y bueno, pues tuvimos la suerte de que funcionó bien, ¿no? Digo suerte porque ganar o perder en una estrategia es anecdótico, pero a largo plazo sabes que vas a ganar, no es cuestión de suerte. Vale, esto es como tener una ventaja estadística, como si tuvieras un dado trucado que sabes que va a salir más veces un número determinado. No te va a salir siempre, pero si lo tienes trucado va a salir más veces de lo normal. Tienes, por lo tanto, una ventaja estadística para poder ganar. Eso es lo que te otorga pues, usar un método ganador, ¿no? Bueno, hemos visto el DAX, vamos a ver algunos índices más. El FTSE, Bolsa de Reino Unido, está en tendencia alcista, incluso tiene un tercer impulso hacia 7.501 y bueno, cumplió un segundo y ahora está con un tercero. Y lo positivo además es que también rompió la media 200, que antes era resistencia y ahora pasó a ser soporte. Italia, el MIB, es quizá el que más me gusta ahora en Europa porque fijaos que está mostrando fortaleza, en la subida va bastante adelantado, rompió la media 200 sesiones de hace un par de meses y ahora la media 200 sube y es zona de soporte. Tiene también soporte en los 19.267. Y en cuanto a la bolsa americana, vamos a ver el SP500, por ejemplo, como índice director de las bolsas mundiales. Está fuerte, ha completado una vuelta en V, cumplió un segundo impulso bajista y no llegó a cumplir y anuló el objetivo por ruptura del canal lateral alcista que veis en azul, ¿no? Yo en octubre, noviembre y diciembre, bueno, en octubre comentamos que podía venir una caída,
De hecho, el SP hizo un doble techo, lo comenté en mi Twitter, en @DavidGalanBolsa. El que quiera le pongo el tweet justo donde avisamos que iba a caer la bolsa americana, es decir, aquí. Tanto el SP como el Nasdaq hicieron un doble techo, el del SP muy pequeñito, el del Nasdaq que veremos después bastante más grande y claro. A partir de ahí avisamos de caídas. Yo no me esperaba que cayera tanto. Y luego cuando rebotó avisamos de que el rebote era inminente porque había pánico tremendo. Las lecturas que hacemos a los indicadores de sentimiento que seguimos eran extremas y dijimos que iba a rebotar muy pronto. Sí que pensaba que caería un pelín más, por lo menos para cumplir el objetivo de ruptura de canal que se ha anulado, objetivo no cumplido. Me gusta hacer hincapié, los que no me conocen pues lo digo, los que me conocen ya lo saben, me gusta hacer hincapié en las estructuras que no se cumplen porque son minoría afortunadamente y aquí este objetivo por ruptura del canal alcista azul se anuló, objetivo no cumplido. Y además me hubiera estado genial que hubiera llegado justo hasta aquí y ahí ya tendría digamos todos los permisos para subir porque coincidía, además de cumplir el objetivo, con la directriz alcista del largo plazo, la directriz alcista principal, ¿no? Yo lo que os comentaba en octubre, noviembre, es que creía que no iba a venir una gran crisis, una recesión y una caída tipo 2008. Os dije, más bien creo que vendrá una caída del 25-30%. Bueno, se quedó en un 20%, ¿no? Yo esperaba un pelín más. Una vez que perdió soportes, esperaba un poquito más. Y ahora en la recuperación también pensaba que iba a ser más complicada, o sea, que consolidaría, que habría retornos abajo, throwbacks, pero está subiendo vertical, ha completado una vuelta en V y según iba subiendo, es decir, ya a partir de que aquí veíamos ya mucha verticalidad, pues comentábamos que cuanto más subía, más opciones había de que ya no se perdieran los mínimos de diciembre. Y no ha parado de mejorar en su aspecto, también rompió la media al alza y aquí me gustó mucho cómo la media pasó a ser soporte, ¿no? Que lo comentamos cuando apareció esa vela. Así que ahí tenemos un primer soporte en el SP en los 2007, 22 puntos. Vamos a ver al Nasdaq, que os lo había prometido también, antes de irnos a otros índices de otras latitudes. El Nasdaq avisó de caídas con un doble techo, como podéis ver aquí también en máximos. Lo avisamos en directo. El que quiera el enlace. Oye, David, pásame el enlace de dónde lo a todo el mundo, porque además fue en abierto, no solo en el centro de traders, donde ahí, pues, hacemos un seguimiento de un montón de activos, sino que este lo compartimos con todo el mundo. Y bueno, avisábamos ahí de que venía una corrección de corto plazo y luego viene una caída pues superior a la que yo a priori me podía imaginar. Claro que yo no estoy aquí para imaginarme nada. Yo no pongo puertas al campo. Puede caer a cero y subir a infinito. O sea, yo no pongo límites. Pero en análisis técnico, hasta que no tengas un suelo o un techo, sabes cuándo empieza una caída, pero no sabes cuándo termina hasta que el gráfico no te avise, ¿no? Aquí la primera mejoría fue cuando hizo un primer impulso alcista y al superar 6.394 empezamos a marcar ya estructuras alcistas. Y luego ya mejoró más todavía al superar los 7.107 y la media 200 que luego pasó a ser soporte. Una situación similar a la del Nasdaq, a la de la tecnología. Así que el Nasdaq pues sigue fuerte y en tendencia alcista, ¿no? Como el resto de índices americanos tras la fuerte caída que tuvieron en diciembre. Vamos a índices de otras latitudes, por ejemplo China, el Hang-Seng chino. Bueno, el caso del Hang-Seng aquí sí que lo clavamos, igual que con Estados Unidos fue muy difícil pues ver estructuras de suelo, porque no hicieron un suelo, hicieron una vuelta en V, que es, le llaman incluso a la vuelta en V la no figura, porque no la puedes aprovechar hasta que ya está prácticamente hecho. Y en el caso de Hansek sí que, bueno, tuvimos más suerte, porque cuando estaba en 25.000, os avisé que probablemente se estaba reestructurando al alza. ¿Por qué lo dijimos? Porque fue algo muy, sobre todo por comportamiento relativo, ¿no? Lo que hablaba antes, que es algo también importante. Cuando China caía fuerte, Estados Unidos seguía marcando máximos de la historia. Y las tecnológicas chinas caían mientras las americanas marcaban máximos de la historia. De hecho, lo comenté en mis intervenciones en radio, que era muy curioso, ¿no? Esa divergencia entre índices. Y luego, de repente, las tecnológicas americanas empezaron a caer, incluso las FANG también, que cayeron fuerte. Y en cambio, veíamos en diciembre ya que las chinas ya no caían. Y esto me llamó mucho la atención y entonces avisé que me daba la impresión de que la bolsa china ya estaba cansada de caer y que probablemente estaba ya reestructurándose al alza. Y a nivel personal y os comenté, os dije voy a comprar acciones chinas. Y os avisé en diciembre que compraba para mi cartera personal de largo plazo Alibaba y Tencent. Compré alguna más, pero esas dos son las que os avisé en diciembre y por lo tanto las que repito, porque las que no os dije, ¿para qué voy a decir de dónde entré, no? Pero entré
en algunas empresas chinas que comenté. Luego confirmó su mejoría con la ruptura del canal bajista rojo, activando objetivo alcista por ruptura de canal, y más tarde rompiendo la media 200 y el máximo anterior. Así que tenemos al Hansek en tendencia alcista y con soporte, el primer soporte a vigilar, la media 200 ascendente. Y en cuanto al Nikkei, este está un poco peor, perdió fortaleza porque hasta verano del año pasado Japón lo hacía como Estados Unidos en los últimos 3 años más o menos, ¿no? Estaba mostrando mucha fuerza y lo va vendiendo muy bien. Y por cierto, se dice que el Nikkei está a mínimos de la historia, es mentira, ¿eh? O sea, el Nikkei desde mínimos se ha multiplicado por 3, ¿vale? Lo digo porque nosotros recomendamos el Nikkei en 2012, o sea, que llevaba 7 años subiendo, o 6 años y pico. A veces escucho que está en mínimos y que no paró de caer, es mentira. Es verdad que no se recuperó de toda la caída desde el año 90 y que es el ejemplo que se suele poner siempre para criticar la gestión pasiva, como un índice que no ha recuperado los máximos de la crisis. Pero claro, la crisis del Nikkei batió récords, o sea, la burbuja, digamos, del Nikkei, perdón, batió récords. Pero una burbuja brutal, a unos niveles que no tenían ningún sentido, ¿no? Entonces la caída ha sido brutal y se ha tardado en recuperar, pero se ha triplicado, lo digo para situarnos. Lo digo porque en 2012 lo recomendamos y si se dice que estaba a mínimos, parece que no hiciera nada estos 6 años y medio. Pues se triplicó, ¿vale? Entonces, en el caso del Nikkei, ¿qué hizo? Pues hizo una estructura de primer impulso bajista, rebotó a niveles FIBO y después del primero activó un segundo. Marcamos el objetivo, lo cumplió y luego en mínimos, fijaos que dejó dos velas con sombra inferior alargadas. Otra vez más, aquí no es en gráfico semanal, sino ya en diario. Fijaos esas velas con sombra inferior que comentamos en diciembre y principios de enero, que lo normal es que nos estaban avisando de un rebote. Y la primera resistencia la marcamos en la media 200. Pero alguno dirá, David, lo dices ahora. No, no, como norma general, siempre, y llevo 12 años y medio repitiéndolo, he hecho más de 1500 seminarios, creo, y más de 5000 artículos en Bolsa General, y he salido, pues no sé, unas 700 intervenciones en radio, y lo repito continuamente. O sea que, salvo que nadie me siga, el que no me siguiera nunca, pues dirá, es la primera vez que te lo escucho. Los demás, pues me dirán, David, qué pesado eres, ¿no? Porque te lo he escuchado decir 1000 veces. Cuando la media baja resistencia. Esto es una media de 200 sesiones ponderada. Es una media bastante tendencial. Entonces, cuando la media está bajando, hay que tenerla en cuenta como obstáculo, como resistencia. Cuando el precio se pone por debajo y la media baja, es una zona de resistencia. Bueno, pues ahora lleva 3 ataques seguidos a la media y si perdiera este soporte, pues podríamos tener una corrección de corto plazo. Si perdiera los 20.938 y la resistencia es la media 200, si la superara, podría tener un nuevo tramo de subida. Vamos al Bitcoin, porque estoy muy contento con lo que ha pasado hoy. Llevamos 10 de 11 escenarios cumplidos, que eso es más de un 90%, y ya advierto también que es anómalo. Normalmente tenemos una tasa de acierto muy alta, y esto es como está con luz y taquígrafos, pues todos lo habéis comprobado, ¿no? En la mayoría de escenarios que marcamos durante estos 12 años, la mayoría se han cumplido. Pero en el Bitcoin es excesivamente alta la media, con lo cual supongo que en el futuro bajará. Llevamos 10 de 11 desde que seguimos el Bitcoin en diciembre del 2017, ¿no? Lo último que os avisé es que si superaba los 4.195 podía venir una fuerte subida, al menos hacia la media de 200. O sea, una subida de un 10%. Y no solo ha subido un 10, hoy ha llegado a subir un 20 y ahora está en un 15. Está, bueno, pues atacando la media de 200 y el escenario de rebote pues ha cumplido. Primer soporte en los 3.875, 3.875. Yo creo que va a intentar rebotar más, pero bueno, digamos que lo mínimo que dijimos que podía ocurrir ya ha ocurrido. Y como siempre os digo, cada vez que vemos un gráfico del Bitcoin, yo no dedicaría a las criptodivisas más del 3-5% del capital. O nada, no es obligatorio dedicarle un 3% ni un 5%. Digo que como máximo le dedicaría a esto porque es un activo volátil y por lo tanto también peligroso. Vamos a seguir con Forex. Con el euro dólar el análisis es muy sencillo. Lo que venimos repitiendo en los últimos meses es que está bajista y que la resistencia es la media de 200. Bueno, pues hemos tenido la suerte de que desde que lo hemos comentado ha funcionado 4 veces más. Aquí, aquí, aquí y aquí, ¿no? Aquí nos funcionó y ya luego avisamos y volvió a funcionar 4 veces más. La última vez pues fue en el mes de marzo, hace un par de semanas, y bueno, pues ahora la clave está en ver si aguanta el soporte. No ha podido con resistencia
y ahora vamos a ver si aguanta el soporte. El soporte es la zona de 1.12 porque es el 61.8 de toda la subida desde los mínimos del Brexit. Ahí avisó de subidas con un hombro, cabeza, hombro invertido. A partir de ahí, gran subida, hasta que avisó de caídas con un doble techo o rango lateral roto a la baja. Y ahí ya cruza la media y la media pasa a ser resistencia. Y ahora está en el 61.8 de toda esa subida. Si lo pierde, probablemente veríamos un nuevo tramo de caídas. En la libra dólar la situación es diferente, por eso venimos diciendo que prefiero la libra que el euro, ¿no? Porque en la libra, aunque le está costando mucho romper la zona de 1.33, tenemos un objetivo de segundo impulso hacia 1.3543. Vamos a ver si lo cumple. Está en el límite, ¿eh? Hemos dicho que si perdía este soporte se anula la estructura. Pasaría al baúl de estrategias no cumplidas. ¿Vale? Pero de momento está intentando reaccionar justo desde el soporte. Fijaos la diferencia con el euro dólar, por eso dije que prefiero la libra dólar que el euro dólar, o sea que prefiero la libra que el euro. En el euro la media baja y es resistencia, en la libra la media sube y es soporte. ¿Vale? No están en la misma situación. Son activos que suelen estar bastante correlacionados, pero ahora mismo ya veis que están en una situación muy diferente. Y vamos a ver el petróleo Brent, que llevamos meses diciendo que está en tendencia alcista. No hay novedades, sigue en tendencia alcista. Y sí que añadir que la semana pasada activó una estructura de segundo impulso cuyo objetivo serían los 70,56 dólares, con lo cual lo más probable es que el petróleo suba más, al menos hasta los 70,56, ¿no? Pero bueno, es verdad que desde que decimos que es alcista ha subido una barbaridad, ¿no? Y no digo cuánto porque, bueno, parece, como es el primer seminario que doy con Rankia, parecería que lo podéis comprobar en nuestro canal YouTube, por ejemplo, pero vamos, que hay hemeroteca ahí, lo hemos dicho ya hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, pues poco a poco ha ido subiendo, ¿no? Y de momento sigue alcista. Primeros soportes, pues estarían en los 66,06 y en los 63,50. Esos serían los primeros soportes en el petróleo. Vamos a ver más materias primas, por ejemplo, el oro. El oro está consolidando después de una fuerte subida, con primer soporte 1.273 con $1 y luego la media 200 ascendente. Y bueno, se ha frenado por quinta vez en la resistencia que llevamos repitiendo 2 años. No tiene mucho mérito tampoco, es simplemente unir máximos y yo creo que cualquiera que haga análisis técnico, yo no creo que tenga mérito que llevemos 2 años repitiendo que tiene una resistencia fuertísima entre 1.350 y 1.380, porque es que cualquiera lo puede ver, ¿no? Superarlo sería muy positivo porque rompería un movimiento lateral de 5 años y activaría figuras de taza con asa y de hombro cabeza hombro invertido. Es decir, lo normal es que tuviéramos un fuerte movimiento alcista si rompe una resistencia tan importante. Y en cuanto a la plata, pues tampoco pudo con su directriz bajista, en este caso de medio plazo, que veis en color rojo, une máximos decrecientes, mejoraría y apuntaría a subidas si supera 16.15. A ver qué vela deja hoy, porque está intentando dejar una vela interesante para rebotar, con sombra inferior alargada, lo que pasa que todavía no ha cerrado y hay que esperar antes del cierre para ver qué vela deja, para ver si finalmente deja esta vela. Y por encima de 16.15 activaría objetivo alcista de corto plazo. Y en el largo plazo activaría un doble suelo, es decir, formaría un suelo y apuntaría fuertes subidas y supera los 20,80 dólares. Y en cuanto a acciones, pues comentar un poco las que me gustan, ¿no? La mayoría de las que me gustan se han disparado y están. El efecto es que la mayoría están lejos de soportes, con lo cual os voy a comentar un par de las que no están lejos de soportes, que serían, por ejemplo, 3M Company, que acaba de romper resistencia de los 210 dólares y apunta a partir de aquí a continuar con la tendencia alcista a largo plazo, tras una fuerte consolidación. Yo creo que ahora está preparada para seguir con su tendencia principal de largo plazo. Y otro valor que todavía no se ha disparado, aunque se está empezando a animar, y es un valor además que tengo en mi cartera personal de largo plazo, es Walt Disney. Walt Disney me gusta mucho, es verdad que en diciembre avisó de caída con hombro, cabeza a hombro, cumplió el objetivo, pero era un objetivo pequeño. Con el objetivo no suponía perder el mínimo anterior, que es la clave, y sigue con mínimos crecientes de largo plazo y lo normal es que siga subiendo. Hizo un gran triángulo durante 3 años, lo rompió por arriba. Los triángulos suelen ser figuras de consolidación después de subidas para seguir subiendo. Cuando un triángulo te aparece después de una subida, normalmente es para seguir subiendo. Si te apareciera después de una caída, normalmente es para seguir cayendo, ¿no? Cuando lo rompe a la baja. Este triángulo, por ejemplo, avisábamos durante un año que lo normal es que lo rompiera por arriba y lo acabó rompiendo por arriba y por tanto tenemos objetivo alcista
por ruptura de triángulo hacia 140 y casi 144 dólares. Así que de momento es un valor que me gusta y que se podría tener en cartera. Y luego de los que repetimos más el año pasado, pues bueno, están bastante disparados. Son valores que llevamos en sistemas de bolsa general, ya con ganancias muy fuertes. Creo que no están en buen momento de compra. Estamos en Fastenal, se ha cumplido ya, bueno, está a punto, ¿no? Creo que aún le queda un poquito, unos céntimos para llegar al objetivo que hemos repetido cada mes por este canal al alza que veis en negro hacia 66,40 dólares. Se puede marcar una especie de rectángulo roto al alza hacia 72,36, aunque ese objetivo no es tan claro. Y bueno, está en subida libre, máximos de la historia y sin ninguna señal de giro. Estos son el tipo de valores que yo tengo en mi cartera y que tenemos en los sistemas de bolsa general. En Fastenal, por ejemplo, pues estamos con ganancias de más del 20%. Y bueno, pues es lo que suele ocurrir cuando compras valores muy fuertes, ¿no? Otro valor que tengo en mi cartera personal de Estados Unidos es este, Fisher, que está marcando hoy también máximos de toda la historia, subida libre. Este pues está en proceso de fusión con otra compañía y bueno, pues está imparable. Creo que con esto se entiende un poco mi metodología. Pues comprarlo más fuerte, lo que sube. Obviamente, creo que básicamente sentido común. Pues comprar lo que sube, no quiero comprar lo que baja, ¿no? Pero es mucho más fácil ganar dinero con lo que ya sube que adivinar que algo que está cayendo de repente vaya a dejar de caer, ¿no? Más valores de este perfil, bueno, me gusta Vista, Mastercard, Adobe Systems, prácticamente los de siempre, ¿no? Es verdad que se cayeron algunos de la lista que empeoraron un poco, aunque ahora están recuperando otra vez y han vuelto a mejorar, como Facebook, que ya hace meses que ha vuelto a mejorar, o Apple, que está mejorando también, aunque Apple, por ejemplo, vamos a verlo, Apple tiene el problema del 61.8, el 61.8 de toda la caída. De momento se ha frenado ahí, aunque yo creo que va a volver a máximos. No creo que es el escenario más probable, volver a máximos. Pero esta zona puede ser difícil. De momento a la primera, en el primer intento no pudo. El 61.8 de toda la caída. Avisó de caídas con un hombro cabeza a hombro en máximos después de haber cumplido todos los objetivos alcistas que habíamos señalado. Sí que es cierto que yo no me esperaba una corrección tan fuerte, ¿eh? Igual que avisamos de la subida y se cumplió, e igual que aquí con este hombro cabeza a hombro avisamos de una caída, yo la magnitud de la caída no me la esperaba ni de broma. O sea, me pareció una caída fortísima. Y me pareció también que por los 2 años y medio que llevo investigando Value Investing de manera muy intensiva, a mí me da la impresión que estas zonas no es que estuviera barato, estaba baratísima. Es que considero que no está cara a día de hoy. Aquí, pues claro, aquí ya no es que estuviera tirando a barata, es que me parecía baratísima. Y bueno, pues lo que ha pasado tampoco me sorprende. Yo creo que es que exageraron en la caída, ¿no? Que el mercado, esto es algo que hace muchas veces, exagera las subidas y las caídas. Por eso, pues los analistas técnicos podemos ganar tanto dinero, porque las subidas pueden durar muchos, muchos, muchos años y en las caídas a veces se exagera y también puede durar mucho, mucho tiempo una caída, ¿no? Entonces, mi consejo es eso, comprarlo fuerte, algunos valores que hemos visto aquí. También tengo en cartera Alibaba, que os lo mencioné antes. Y bueno, pues yo entré con este doble suelo pequeñito, con la esperanza de que luego activara un triple suelo, es decir, que superara este máximo y ya no solo tuviéramos este pequeño doble suelo, sino que tuviera triple. Esto se avisó en diciembre del año pasado, ¿eh? Lo digo porque comentarlo ahora sería ventajismo si no lo hubiéramos dicho en diciembre también. Pero bueno, ya veis que todavía le quedaría muchos recorridos para cumplir el objetivo de triple suelo. Ahora es posible que necesite un descanso. Aquí dejo una vela no muy bonita y la de ayer fue bastante fea. Esto de ayer esta pauta se llama cubierta de nube oscura. No es de las más potentes, pero bueno, indica un descanso en la subida. Vale, así que es probable que pueda tener cierto descanso. De cualquier manera, la media 200, que fue resistencia, se rompió por arriba y ahora pasa a ser zona de soporte a vigilar. El gráfico mejoró mucho, ¿no? El gráfico de Alibaba. Y bueno, yo no solo buscaba el doble suelo pequeño ni el triple suelo grande, sino que busco que sea capaz incluso de en el futuro romper máximos y activar un enorme segundo alcista. Es decir, la tesis es que esto pueda ser un gran primer impulso que ha corregido entre el 50 y el 61,8 y que desde aquí pueda reestructurarse al alza y continuar con la subida. Y en España, pues quizá me gusta mucho Amadeus, por ejemplo, y luego los valores energéticos los hemos comentado mucho. Amadeus estaría ahora en una situación parecida a la de Apple, después de un techo que avisó en este caso con una divergencia bajista, caída vertical y ahora una recuperación fuerte en la que está atacando
y también parece que le cuesta el 61,8 de la caída previa. Eso sí, en el largo plazo, Amadeus no perdió ningún soporte clave porque el mínimo anterior lo teníamos aquí. Y bueno, pues es un valor que en el largo plazo lo viene haciendo muy bien y de mis valores favoritos desde hace ya muchos años, ¿no? Lo empecé a recomendar por análisis técnico en 2011, creo que diciembre de 2011, y estábamos, sí, diciembre fue aquí, en 11 euros. Y bueno, de momento me sigue gustando. Otro valor que me gusta mucho, que os empecé a comentar por análisis técnico como uno de mis favoritos en 2010 y me sigue gustando tanto como en 2010, es Airbus. Es cierto que ha subido mucho, pero yo creo que va a subir todavía bastante más. Lo empezamos a comentar cuando se llamaba EADS. Ya sabéis que se cotiza tanto en España como en Europa. Es una multinacional europea. Y bueno, lo empezamos a comentar en 2010, a principios de 2010, cuando estaba a poco más de 12 euros y está casi en 120, ¿no? Me sigue gustando mucho y de hecho tiene un objetivo alcista activado hacia 100, a ver qué, 100, casi 140, 139 euros. Así que este sería otro de esos valores que me gustan, ¿no? En Europa, pues Louis Vuitton, Air Liquide, Airbus, el L'Oreal, ese sería el tipo de valores que nos gustan. Y en España, pues hemos visto Amadeus y vamos a ver, por ejemplo, también Enagas, que es un valor que también tenemos en nuestro boletín de estrategias desde hace meses, estrategia abierta, y que, bueno, pues también es de los que me gustan, ¿no? Es verdad que ahora corrigió un poquito tras cumplir el segundo alcista, pero tiene pendiente objetivo rectángulo hacia 29,13. Y por último, antes de abrir el apartado de preguntas, estos son los resultados de uno de nuestra metodología, uno de nuestros sistemas. Estos son los resultados de las estrategias marcadas a finales de diciembre del año pasado en el informe anual de Bolsa General. Todos los años, desde hace 7 años, hacemos un informe anual de más de 100 páginas y, bueno, en el apartado de Bolsa Americana, estas eran las acciones que habíamos elegido, no hemos puesto el nombre porque aún estamos en abril, pero bueno, están algunas de las que os he mencionado ahora, como Fastenal, por ejemplo, como Walt Disney, o sea, ya hemos visto unas pocas, Alibaba y bastantes más. Y bueno, el resultado es aquí, esta fila, esta columna, perdón, verde, rojo son las que van en negativo. Esto es de hace una semana, en negativo iban 6, ahora ya hay menos en negativo. Y bueno, pues hay alguna con más de un 40% de beneficio, unas cuantas con un 30%, bastantes ya con un 20%, muchísimas más de un 10%. Y bueno, pues está cumpliendo los dos objetivos que tenemos en Bolsa General, ¿no? El primero es ganar dinero y el segundo, que es mucho más difícil, es batir a los índices. Y este método está batiendo al SP, lo cual obviamente con la subida vertical que lleva este año, pues no es nada fácil, como entenderéis. El drawdown de este año, pero claro, es que este año no ha habido caídas, es de un 2,2%, que es un drawdown que no es lo habitual, ¿no? Tienes que, como os decía antes, con análisis técnico tienes que saber soportar drawdowns de un 20 aproximadamente. Con Value Investing, por ejemplo, tendrías que aguantar drawdowns de un 60, ¿no? O en el año 29 a lo mejor más. Pero bueno, es difícil ver una caída que hubo a partir del año 29, ¿no? La del 2008 ya fue durísima y fue de algo más de un 50%. Entonces, bueno, pues mi consejo es eso, invertir en renta variable es el activo más rentable que existe, invertir en acciones básicamente y comprar los activos más fuertes, que es lo que funciona y lo que hace ganar dinero y llevamos 12 años pues demostrándolo en Bolsa General y si queréis, pues ahora contesto las dudas que hayan llegado y nada, muchas gracias por la atención. Hola David, la verdad es Hola, ¿qué que tal? sí, la verdad es que tenemos bastantes dudas y creo que por respeto vamos a ir por orden cronológico, ¿vale? Te Perfecto. voy a decir las preguntas tal cual como me dicen, ¿vale? Bien, genial. Vale, la primera pregunta es de Juan y nos dice, cuando se anula el objetivo de rotura de canal, ya sea alcista o bajista, el objetivo lo tengo claro, pero la anulación no. ¿Qué me puedes contar, Sí, David? sí, es un defecto habitual en los libros, ¿no? Por eso en nuestro curso de bolsa no solo se explican las figuras, sino se hace cómo hay que hacerlo. Explicamos dónde se activa y dónde se anula, e incluso también el porcentaje de fiabilidad de cada figura. Entonces, esto que me parece que es muy importante, ¿no? A mí, yo he leído bastantes libros, algunos también de análisis técnico, de chartismo, y bueno, pues se explican muchas figuras y no se dice lo importante, que es dónde se anula. Es que qué demonios, si no, no vale para nada, ¿no? Entonces tienes que saber dónde entrar y dónde salir. Y bueno, pues en el caso de un canal, si se rompe por arriba, se anula si pierde el mínimo
antes de romper el canal, el último mínimo relevante que hizo antes de romper el canal por arriba. Y si el canal se rompe por abajo, se anula el objetivo bajista si supera el último máximo relevante antes de romper el canal a la baja. Vale, pasamos a la siguiente duda, ¿vale? Esta vez Perfecto. no la hace David y dice, a ver, David, si después tuvieras un tiempo para analizar Novartis, Pexi, Verizon, Exilolux, muchas Uf. gracias. A ver, vamos a ver algunas. Si os parece, para que no monopolice las preguntas, porque me parece que como hay muchas personas que han hecho dudas, vamos a verle dos de las preguntas, ¿no? ¿Cuáles eran? Verizon era una, ¿no? A ver, Verizon, vamos a ver. Pexi y ¿Sí? Novartis. Sí. Vamos a ver Verizon y Novartis, por ejemplo. Bueno, Verizon es un valor que me gusta, que lo tuvimos en nuestro sistema, que en el largo plazo se podría haber mantenido perfectamente porque no rompió ningún soporte y es un valor que se podría tener en cartera, es un valor alcista. Sí creo que da la impresión de que esta zona le puede costar y que necesita construir un poquito. Pero mientras no pierda la zona del mínimo anterior, que sería este soporte, que además, si corremos hacia atrás, ya fue soporte anteriormente, zona de 52, pues mientras no pierda ese soporte sería un mantener. O sea, que es un valor que me gusta, pero yo creo que hay valores que tienen más potencial que Verizon, ¿no? Este ha subido mucho, ya ha hecho una estructura completa de 3 impulsos, y entonces hay riesgo de que pueda venir algún descanso. No hemos ido siguiendo esta estructura en los últimos 5 años, hizo este segundo impulso, luego hizo este tercero que avisábamos, y claro, una vez que ha llegado ya el tercero e incluso cumplió este segundo de corto medio plazo azul, yo creo que hay riesgo de que ahora se pueda tomar algún respiro e incluso si perdiera el soporte, pues podríamos ver caídas, pero de momento es un valor para mí de mantener, pero no de comprar. Creo que hay alternativas mejores, ¿no? Quizá en el futuro si hace algún suelo interesante, pero bueno, si lo tiene en cartera, para mí es un mantener. Para comprar creo que hay mejores alternativas. Innovartis, creo que lo tenía por aquí también. No, aquí no lo tengo, déjame ver si lo tengo aquí. Si no, lo abrimos en un momento, pero yo creo que sí lo tenía. No, Novavax. Vale, vamos a buscar Novartis de Suiza. Si no, ¿qué otros valores eran? También Pepsi, Pexi, sí. sí. Eran tres, vale, vale, pues a ver, entonces vamos a buscar Novartis. Este espacio de trabajo de aquí tengo solo distintos valores, pero bueno, enseguida se buscan nuevos. A ver, que se me acaba de quedar la plataforma, se me acaba de quedar parada. A ver si hay alguna duda que no sea de gráficos mientras vuelvo a abrir la plataforma, porque estoy teniendo un problema con la plataforma que se me cierra de vez en cuando y ahora se me ha quedado ahí parada. Así que si tienes alguna duda nueva, John, que no sea de mirar Hay gráficos, muchas dudas, no te vale, preocupes. pues vamos viendo La esas siguiente mientras duda, reinicio el mismo. Sí. la siguiente duda nos pregunta María y dice, David, ¿tú usas gráficos aritméticos o logarítmicos? Vale, es una buena pregunta, ¿no? Normalmente los uso lineales, aritméticos. Sí es cierto que si no marcara estructuras, como ves este hombro cabeza hombro, por ejemplo, aquí en Infineon, si yo no usara estructuras, lo ideal es usar gráfico semilogarítmico. Semilogarítmico porque solo está el logarítmico, obviamente, la zona del precio, no la de tiempo. Y eso sería lo ideal para ver para que refleje, digamos, la revalorización de un activo. Pero yo, después de estudiar 16 años, veo que me funcionan mejor las estructuras en lineal. Eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es ya muy límite, ¿no? Hace 10, 11 años marcamos un hombro cabeza hombro en Acciona, lo vamos a ver ahora. Era una figura gigantesca que marcó la crisis del 2008, que es este que veis aquí. Y claro, el objetivo me salía hacia 43. Bueno, en su día me salía hacia de 59, pero el gráfico va ajustándose por dividendos y ampliaciones, lo cual también es muy importante, ¿eh? Que tengáis gráficos que ajustan dividendos, ampliaciones, splits, etcétera. Entonces, el objetivo era gigantesco. Si lo hubiera puesto en logarítmico, el objetivo era mucho más pequeño. Entonces, saldrían diferentes los objetivos si se marcan en lineal o en logarítmico. Puede ser positivo para los bajistas, te salen mayores, y en los alcistas te salen menores. Y luego, una cosa más, si tú usas el gráfico logarítmico, te darás cuenta de una cosa, que te saldrán un montón de cuñas, que en realidad en lineal son canales alcistas. Vale, entonces yo cuando marco estructuras prefiero escala lineal. Si lo tuvieras limpio el gráfico, para ver la regularización de un activo,
o incluso la importancia de un soporte o de una resistencia, yo me quedaría obviamente con gráfico semilogarítmico, ¿vale? Tenemos ya Novartis, que ya tenemos, no se cerró el programa, simplemente se quedó ahí parado un ratillo. Bueno, Novartis es un título fuerte. En Suiza hay algunas joyas, ¿no? De Nestlé, por ejemplo, que me gusta todavía más que Novartis, pero bueno, Novartis lo viene haciendo bien. En cuanto a estructuras, pues muy sencillo. Hace estructuras de impulsos, marca un segundo impulso y ahora pues tenemos un tercero de largo plazo, con lo cual pues lo normal es que suba más. Se recuperó muy bien de la caída de 2014, donde hizo un doble techo. A ver que se me movió esto un poquito, perdonad. Vamos a dejarlo. El querer ir tan rápido, quiero contestar el mayor número de dudas posibles, pero a veces es bueno ir más despacio y hacer las cosas mejor, ¿no? A ver, voy a bajar esto. Ahí está. Decía, en 2014 hizo un doble techo, del cual pues luego se recuperó con un doble suelo. Yo sé que hay gente que no cree en el análisis técnico, ¿no? Supongo que es que no miran gráficos, porque si miras gráficos es imposible que no te des cuenta de estructuras que aparecen continuamente y funcionan. Esto es un doble techo, eso es cuando aparecen dos máximos en la misma zona, y al perder el mínimo entre máximos, pues mides la distancia entre máximos y mínimos y proyectas desde el punto de ruptura. Esto se cumple en un porcentaje muy elevado, ¿eh? De hecho, somos pioneros en España en hacer un testeo de cuál es el porcentaje de cumplimiento de las figuras chartistas. Es un estudio que está elaborando Albert Alvareda. Tenemos un robot que busca automáticamente las figuras para que no haya componente humano, para que no haya opiniones, lo que estamos nosotros haciendo es cuantificar cuál es el porcentaje de cumplimiento, de fiabilidad de cada figura. Algo que yo más o menos ya conozco porque llevo 16 años usándolo, pero lo que queremos es no más o menos, sino cuantificar exactamente la fiabilidad siguiendo esas figuras durante varios años, ¿no? Llevamos un año siguiendo las pautas, todavía es muy pronto para sacar conclusiones, pero más o menos van saliendo lo que yo me imaginaba, ¿no? Y el doble techo o el doble suelo son figuras fiables, ¿no? Tienen una ecuación rentabilidad-riesgo bastante mediocre, pero son figuras fiables. Y aquí, bueno, vemos el doble techo y luego te avisa de que vuelva a subir con primero un doble suelo y luego un triple suelo. Es decir, tienes aquí dos mínimos en la misma zona, te activa un doble suelo y luego vuelve a ese mínimo y te activa un triple suelo mayor. Y ahí medirías la distancia entre los mínimos y el máximo y proyectarías desde el punto de ruptura. Y ahí dice que hay zona de compra y objetivo alcista, que como veis se cumple porque solo se anularía aquí, se habría anulado. Así que bueno, pues en tendencia alcista, en máximos de la historia y en máximos de la historia, esto por si hay algún inversor novato que no nos haya seguido nunca, es un gráfico con ajuste de dividendos y ampliaciones, que es como hay que hacerlo, ¿eh? Entonces, el objetivo de tercer impulso alcista pues está activado hacia 115,68 francos suizos. Es un valor alcista y no hay señales de giro. Primeros soportes en la media 200 y luego tendría soporte en los mínimos de diciembre, zona 81,10 y en el mínimo de junio 71,84 francos suizos. Seguimos. Sí, la siguiente duda nos la hace Javier y dice lo siguiente. Comentas que está mejor la libra dólar que el euro dólar, Sí, pero con los problemas de Brexit me inspira menos confianza que el euro dólar en sí. ¿Qué opina usted, David? pues que eso es bueno. Porque ya lo explicaba al principio, si hay miedo, hay más posibilidades de que el activo suba. Eh, y en el caso de la libra dólar, voy a poner un ejemplo. En el año 2017, cuando había mucho miedo con la libra, más aún que ahora, porque acababa de producirse el Brexit y venía el anuncio del Brexit, el referéndum, y venía de un desplome muy bruto, muy fuerte, muy rápido. Cuando estábamos en 1,19, todavía para que hubiera más pánico, hubo un flash crash. Para el que no sepa lo que es un flash crash, porque no nos sigue o está empezando a aprender, que os recomiendo de verdad que os toméis la formación muy en serio, que os forméis con profesionales, porque incluso con formación es difícil ganar dinero, sin formación directamente es imposible que ganéis dinero. Y bueno, esto es un flash crash, lo que veis en esta sesión fue el día 7 de octubre del 2016 y después de haber caído muchísimo la libra, de repente hubo un día que se desplomó, pues no me acuerdo exactamente cuánto fue, pero mirad, desde 1,26 y llegó a 1,1943.
en unos minutos. Y luego recuperó en nada, también en un par de minutos, y acabó cerrando con pérdidas fuertes, pero desde mínimos del día tuvo un rebote violento, ¿no? No sé si se movió un 5 o un 6% en el día. Entonces, ese día dijimos que nos daba la impresión de que se había formado un nivel que no se debería de perder ya. Está ahí en YouTube si alguien lo quiere comprobar, ¿no? Y luego volvimos a esa zona y avisé de que podía intentar formar un suelo, ¿no? Y sobre todo ya cuando apareció esta vela Marubozu blanca, una vela gigantesca blanca, que es esta que veis aquí, comentamos, lo más probable es que esté formando un suelo. Y varias personas, como la que ahora me pregunta, me dijo, David, pero con todo esto del Brexit, ¿tú crees de verdad que puede hacer un suelo? Y dije, pues precisamente por eso. Todos los expertos son negativos con la libra, luego lo más probable es que vaya a subir. Y explicamos que confirmaba si rompía la media. Bueno, luego rompió la media y lo demás es historia, ¿no? Subió sin parar hasta que formó un doble techo clarísimo. Menos mal que el análisis técnico no funciona. Avisamos de este doble techo, también se cumplió y ahora pues está intentando volver a retomar las subidas. Y aquí hizo un pequeño segundo alcista y ahora tiene un segundo alcista activado más grande. Entonces, es verdad, puede caer y puede haber noticias malas y se puede anular. La certeza no existe. Es decir, si yo lo que no puedo es decirle a un inversor, tranquilo, seguro que va a subir, porque seguro no hay nada. Y lo estaría engañando. Y además, si yo supiera lo que va a pasar, pues tendría que ser multimillonario y estar en Forbes de líder, ¿no? Si supiera lo que va a pasar en el mercado. Entonces, yo lo que hago es trabajar con probabilidades. Y me va muy bien, pero no tengo certezas, ni acierto el 100% de las veces. Yo pierdo muchas veces. Esto es algo que me gusta insistir mucho, ¿no? Por cierto, tened mucho cuidado porque hay una cantera de estafadores que es increíble, ¿no? Yo cuando empecé en bolsa, hace 16 años, pues había poca información de bolsa, lo cual era malo, pero también es verdad que no había estafadores como hay ahora, que hay profesionales de la estafa. Entonces, hay mucha información, pero también hay mucho ruido. Algunos de los libros más vendidos dan pena en España. En Estados Unidos, la mayoría de los libros más vendidos son libros pues, de Peter Lynch, de, eh, de grandes gestores como Ray Dalio, ¿no? Entonces, da gusto, ¿no? Pero aquí se cuelan muchos estafadores del marketing, ¿no? Y que os prometen salarios, sacaros un sueldo, el intradía y todo esto, ¿no? Tened mucho cuidado porque el dinero fácil y rápido no existe. Entonces, esto va de ganar dinero poco a poco mientras gestionas el riesgo y fallando muchas veces de por medio, es decir, teniendo retrocesos, teniendo drawdowns, rachas de pérdidas. Yo no sé lo que va a hacer la libra dólar. Lo que sí veo es que la estructura a día de hoy es mejor para comprar la de la libra que la del euro desde hace ya semanas. Y creo que es más probable que le intente seguir subiendo la libra y no el euro mientras el euro siga con la media 200 descendente. Entonces puede pasar cualquier cosa, pero a día de hoy esa sería el análisis. Y también una cosita más. Dentro de lo impredecible que es el mercado, con el Forex diría que es lo más complicado. Yo llevo muchos años repitiendo que lo más difícil es el Forex, ¿no? Y hace unos 3 años asistí a una conferencia de JP Morgan y decía la experta en este caso que el activo más difícil de pronosticar de todos era Forex. Bueno, pues yo estoy 100% de acuerdo con esto, con lo cual con esto tendría más cuidado que con otros activos. La siguiente duda nos viene de Francisco y nos dice, ¿qué le parece Sonae para entrar en estos momentos? Bueno, Sonae, hay varias Sonaes, voy a ir digamos, a la matriz, ¿no? Porque hay Sonae, Sonae Capital, Sonae Com. Entonces, bueno, vamos a ir Sonae, me imagino que es a la que se refiere porque no le ha puesto apellido, ¿no? Bueno, este es un valor seguido por muchos inversores value, ¿no? De los más comprados en las carteras value. Bueno, aquí el análisis técnico es muy sencillo. Tiene una resistencia en la zona 1.25 aproximadamente. Son los máximos de la historia. Y técnicamente mejoraría mucho por encima de ese nivel apuntando a más subidas. Lo positivo es que pues tiene mínimos crecientes, incluso se puede marcar una directriz alcista y que si medimos toda la subida que hizo Sonae, pues bueno, corrigió algo más allá del 61.8, pero ahí hizo un pequeño suelo, este que veis aquí, luego rompió la media, hizo una tendencia alcista, luego rompió la media, empezó una tendencia bajista y ahora vuelve a hacer lo mismo que hizo aquí. Fijaos, entonces puede intentar seguir ahora la subida. Está haciendo lo que hizo aquí, que es intentar que la media 200 pase a ser soporte y desde ahí intentar seguir con la subida. Así que bueno, parece que está intentando pues intentar seguir con el rebote
y ese sería el escenario quizá más probable mientras no pierda 0,8910, pero claro, ¿por qué voy a comprar Sonae pudiendo comprar algunos de los valores más fuertes del planeta? Yo tengo en mi cartera los que habéis visto antes, ¿no? Tengo Pfizer, Fastenal, eh, ¿qué más tengo en cartera? Alibaba, Tencent. Entonces, ¿por qué demonios iba a comprar Sonae? A día de hoy no es de los valores que lidera las subidas ni de los que está más fuerte. Entonces, pues me siento más cómodo estando en valores que están más fuertes que Sonae, aunque da la impresión de que está intentando reestructurarse poco a poco, ¿no? Y en el largo plazo sí que por encima de 1,25 es probable que tuviéramos un buen tramo de subidas. Sí, la siguiente duda nos la hace Enrique y nos dice lo siguiente. Usted lee los gráficos muy rápidos. ¿Cuánto tiempo necesita la gente para alcanzar un nivel parecido? 16 años. Eso como mínimo, porque es difícil que le eche 10 horas diarias, que es lo que le he echado en los últimos 15 años. Entonces, difícil, no voy a engañar, ¿no? 15 años para llegar a ese nivel. Pero para hacerlo más o menos bien, eh, pues a lo mejor 2, 3 añitos, y yo creo que se puede hacer ya muy bien con 2, 3 años estudiando gráficos. Claro, yo ya tengo el espacio de trabajo, como pueden ver los inversores, con 500 gráficos más o menos analizados, ¿no? Entonces, y aparte los tengo en mi cabeza, la mayoría pues los sé de memoria, ¿no? Me dedico a esto, es lo que hago todo el día, es mi pasión. Entonces, bueno, pues a mí me preguntan por Amadeus y yo ya sé el gráfico de Amadeus sin abrir el gráfico. Pero para eso hay que echarle muchas horas. Esto no es cuestión de ser listo. Yo no me considero especialmente brillante. Simplemente es cuestión de echarle un montón de horas y practicar mucho. Como en cualquier otra materia. Sé que la bolsa tiene cierto glamour o se vende cierto glamour, pero esto es como el que es un carpintero o como el que es ciclista o como el que pues, hace cualquier otro oficio. A fuerza de repetirlo y hacerlo, cada vez lo vas a hacer mejor y más rápido. O sea que es cuestión de practicar. La plataforma que utilizo de análisis, que es recomendable, se llama Visual Chart y es gratuita a fin de día. Con lo cual, pues cualquiera puede ir practicando poquito a poco y si quiere mejorar o dar un salto cualitativo, pues tiene las puertas de Bolsa General abiertas si se quiere formar y, digamos, acelerar el aprendizaje, ¿no? Pero todo es cuestión también de tiempo y esfuerzo. O sea que no hay que engañar. Esto es tiempo y esfuerzo. David, debido al poco Sí, tiempo que nos queda, he seleccionado de las preguntas que nos quedan las dos más interesantes, ¿vale? vale, perfecto. La primera es, ¿recomienda los fondos indexados? Y la segunda es, ¿qué libros de análisis técnico recomiendas para aprender? Vale. Buenas preguntas. Sobre lo de indexado, depende. Es decir, a un inversor que tiene poco tiempo y la bolsa no le apasiona, rotundamente sí. Pero yo le recomendaría que intentara comprar después de una crisis fuerte, porque es verdad que Wall Street lleva subiendo, salvo con alguna corrección, pero lleva subiendo 10 años, ¿no? Entonces, hombre, es verdad que el MSCI World acaba de superar máximos en euros, ¿no? Y tampoco ha subido tanto otras zonas geográficas, no han subido tanto como Estados Unidos. Entonces, bueno, siempre es un buen momento para entrar si tu horizonte temporal es de largo plazo y no te vas a asustar si cae un 20% a la bolsa. Y si no tienes tiempo para mirar gráficos o para tener un método y para aprender y para saber lo que haces, pues la gestión pasiva creo que es la mejor opción. Pero yo no es la que he elegido. Yo no he invertido jamás en un fondo de inversión y los conozco todos, pero también soy un estudioso de los fondos de inversión. A ver, todos no, pero conozco unos 100 o 150. Sé qué posiciones tiene cada uno, he visto conferencias de sus gestores, veo unas 200 conferencias cada año, más o menos. Entonces, bueno, pues sé los fondos más importantes y tal. Pero nunca en mi vida he invertido en fondos. ¿Por qué? Porque yo creo que lo puedo hacer algo mejor o yo confío más en lo que hago. Y eso que hay fondos buenísimos, pero claro, no sabes cuál va a ser el mejor en el futuro, porque también hay malas rachas y entonces yo estoy cómodo con lo que hago, con mi drawdown, con mi método, lo conozco bien, no digo que sea lo mejor, pero es lo que a mí me gusta más o lo que yo domino más o lo que yo confío más. Entonces no he hecho nunca gestión pasiva, pero no me parece ninguna locura e incluso no lo descarto en el futuro tener alguna pequeña dosis para diversificar la cartera, pero sobre todo en zonas geográficas que yo no controlo, ¿vale? Porque yo no voy a hacer gestión pasiva sobre Europa o sobre Estados Unidos, cuando me estoy estudiando miles de empresas cada año. Pero sí, por ejemplo, pues si yo quiero, confío, por ejemplo, en que lo va a hacer bien Brasil, o lo va a hacer bien China, o lo va a hacer bien Indonesia, pues te puedes coger un ETF de estos países
y pues ir a largo plazo con el ETF, ¿no? Y eso sería hacer una gestión pasiva. Y para inversores que no tienen tiempo para seleccionar, para hacer stock picking y elegir, me parece la mejor opción porque a largo plazo sube. La bolsa americana sería la más fiable de todas, digamos, y ha otorgado en los últimos 200 años algo más de un 9% anual de media. Claro que en ese 9% anual de media hay algún año que cae un 40% o un 60%. Entonces, largo plazo, si no, vas a acabar vendiendo en el peor momento, después de una caída. Entonces, tienes esas opciones. Entrar ahora con una parte, el que quiera hacer gestión pasiva y esté convencido, entrar con una parte ahora y promediar si el mercado cae más. Pero eso sería para aquel que no va a mirar el mercado, yo hago otra cosa, que es analizar, vigilar e intentar comprar, seleccionar los valores más fuertes e intentarlos comprar cerca de soportes con una buena ecuación rentabilidad-riesgo. Y sobre libros, hay muchos, ¿no? Pero si tuviera que elegir uno, eh, y además resume una pequeña parte de nuestra filosofía, me quedaría con Secretos para ganar en mercados alcistas y bajistas de Stan Weinstein. Pero bueno, que hay muchos más que me gustan y os recomiendo, ya que preguntáis, en Bolsa General tenéis una sección de libros de bolsa y ahí vamos comentando algunos de los libros que más nos han gustado, que son interesantes, los tenéis aquí, libros de bolsa. Bolsa y finanzas, tocamos también temas de psicología de inversión, etcétera. Y ahí, bueno, pues, por ejemplo, me gustó también mucho Vivir del Trading de Alexander Elder. Y aquí pongo un asterisco, un aviso, aunque el nombre suena fatal, el título del libro parece de un estafador y de un trilero. O sea, a mí el nombre me generaría desconfianza, ¿no? Pensaría que es el típico libro de los estafadores españoles que quieren vender muchos libros engañando a la gente, ¿no? Pero no, es un buen libro. Realmente es un libro muy interesante, ¿no? A pesar del título. E incluso el de secretos, eso de secretos también suena un poco demagógico, ¿no? Bueno, no hay secretos, pero es un libro que es muy interesante. Además, te aporta un método, una metodología en la que las opiniones no cuentan, que al final es lo importante y al final acabas buscando compras en lo fuerte y vendiendo lo débil. O sea que si tuviera que elegir uno me quedaría sin duda con ese. También hay muchos libros de value investing que me han encantado, ¿no? Como el primero de Peter Lynch, pero de análisis técnico quizá de elegir solo uno, el de Stan Wasting. Nos quedan muchas más dudas, David. No sé si quieres responder alguna otra más o... Venga, dale dos más y cerramos. Dos dudas más y concluimos. Vale, pues seguimos con el orden cronológico. Nos pregunta José y nos pregunta, ¿podría analizar OpenText Corporation, Vale, Vonovia o Bayer? OpenText lo tengo por aquí, además. Es una de las 600 acciones que tengo por aquí. A ver, OpenText. Aquí está. Bueno, el gráfico OpenText es interesante porque está cerca de la resistencia clave, ¿no? Es un valor que yo no tendría en cartera, tampoco me habría puesto bajista porque tiene fortaleza de fondo. Yo soy muy cuidadoso de abrir cortos en valores muy fuertes. Aquí es un valor que hizo ya 3 impulsos alcistas y luego vino la típica caída, ¿no? Después de una subida muy, muy fuerte. Estamos hablando de un valor que se multiplicó por 9 veces, ¿no? En 14 años, o sea, una subida tremenda. Y luego activó un doble techo que está cerca de anular, porque se anularía si supera máximos, y yo creo que lo va a hacer, que los va a superar, pero de momento no está anulado. Por eso es motivo suficiente quizá para no tenerlo en cartera, aunque mejoró muchísimo cuando superó la media, ¿no? Porque la media fue soporte durante mucho tiempo, pero durante mucho, mucho, mucho tiempo. Aquí, espera, lo vamos a anotar. A ver que borro esto. Fijaos las veces que la media cuando sube soporte, ahí, aquí, ahí, a ver, ahí, aquí se pone plana, pero aquí vuelve a funcionar otra vez, y aquí, y aquí, y aquí. Luego rompe la media y la media pasa a ser un obstáculo. Pero luego rompe esta resistencia, rompe además la media y ahí vuelve a mejorar. Y además lo hace después con un hueco, y esto siempre es interesante, ¿no? Cuando se deja un hueco alcista, ya si hubiera coincidido justo con la ruptura de la media, como ha pasado en muchos valores americanos hace un par de semanas, eso todavía le da más fuerza a la posible subida, ¿no? Entonces, yo creo que mientras la media suba, la media soporte, no buscaría cortos, pero es cierto que aquí tiene una resistencia muy fuerte. Si la supera, probablemente veríamos un nuevo tramo de subida. Sería un valor a vigilar,
quizá no lo tendría en cartera porque activó un doble techo y no lo ha anulado todavía al perder este nivel. Y si supera la zona de resistencia, que son los 39,50, probablemente veamos un nuevo tramo de subida. Y luego eran Bonovia o... Porque tengo Bonovia Bonovia... o Bayer. Bayer, vamos a ver Bayer. Bueno, Bayer a mí es un valor que no me gusta desde hace ya mucho tiempo. No me gusta nada. Es verdad que, bueno, ha caído mucho y, bueno, también en cualquier momento puede tener un rebote. Y las tres velas que ha dejado, las últimas tres velas son interesantes, ¿no? Esto es una pauta de velas que creo que puede traer subidas. Yo como soy un poco friki de esto y voy analizando un montón de valores, esta pauta es muy parecida a la que hizo Ryanair hace unos meses, que avisamos en nuestro centro de traders, fijaos, es parecida a la de Ryanair, era más potente, ¿no? Y al aparecer esta pauta avisamos de que podía venir un buen rebote. Y así ha sido, ¿no? Aquí lo vemos. Las de Bayer no son tan potentes, pero bueno, podría intentar cierto rebote. De todas maneras, es un valor que yo no tendría en cartera bajo ningún concepto. No digo que no pueda subir, de hecho creo que ahora puede rebotar, pero yo no lo tendría en cartera, porque es un valor débil, bajista y la media 200 aquí lleva actuando de resistencia durante mucho tiempo. La media baja y la media es zona de resistencia. La última vez que intentó romper la media fue otro fracaso tremendo y a partir de ahí vino otro tramo de caída, marcó un nuevo máximo decreciente. Entonces, este es el máximo decreciente anterior y mejoraría el gráfico si supera 73,17. Entonces, ¿por qué voy a tener Bayer en cartera pudiendo tener un Unilever? Que de hecho lo tenemos en cartera. En el caso de Unilever tenemos estructuras alcistas. Hombro, cabeza, hombro invertido, triángulo, segundo impulso. Bueno, pues es un valor en subida libre, sin resistencias, y bueno, puede consolidar y dar un descanso, pero lo más normal es que siga apuntando al norte y en cambio en Bayer pues va a haber muchos obstáculos por el camino, ¿no? Aunque ya yo no entro si está barato o caro, pero a mí hace mucho tiempo que no me gusta y ha caído otro 60% y de momento sigue sin gustarme. Sí, la siguiente pregunta nos la hace Javier y nos pregunta, ¿cree que si se produce una recesión, el oro romperá la resistencia que lleva años tanteándose por ser refugio, activo refugio? Sí, es probable que un catalizador, ¿no? Porque yo no, yo creo que hay mucha gente que no entiende lo del análisis técnico, ¿no? El analista técnico no dice que las noticias no influyan. No, lo que se centra es en la consecuencia, pero por supuesto que detrás hay causas, ¿vale? Lo que pasa es que nos centramos en lo que le importa al inversor, que es el precio, en lo importante, ¿no? En la oferta y demanda y en el cruce del precio. Pero detrás de la consecuencia, que es en lo que nos centramos, siempre hay causas, ¿no? Entonces, probablemente el catalizador podría ser eso, que haya un repunte de miedo en el mercado, ¿no? De hecho, hubo un repunte en diciembre y el oro se comportó bien. Si hubiera otro repunte fuerte, probablemente le podría servir para romper la resistencia, o sea que podría coincidir la ruptura de resistencia con un pico de miedo. No obstante, yo no voy a comprar si hay miedo, voy a comprar si rompe resistencia. O sea, yo al final lo que necesito, a mí me da pánico, para que se entienda, porque uso la filosofía del análisis técnico, a mí me da pánico improvisar y me da pánico operar en base a opiniones. Pues mi opinión no me importa a mí, ni la de nadie. O sea, a mí no me importan las opiniones de los demás, pero es que ni siquiera la mía. Yo lo que quiero es operar basándome en algo objetivo. No quiero entrar en subjetividades ni en opiniones. Y por eso, pues prefiero usar análisis técnico. Entonces, si rompe la resistencia, pues dará señal de compra. Y lo demás, pues casi considero que será ruido, pero sí, casaría mucho ese escenario de miedo y repunte del oro como activo refugio que históricamente ha sido así. ¿Seguimos con las dudas? Bueno, una más y lo dejamos. Venga, elige la Vale, última y lo dejamos ahí. vale. La siguiente pregunta nos la hace Diego y nos pregunta, ¿crees que Inditex ha hecho suero? Vale, yo creo que sí, ¿no? Ya directamente la respuesta sería sí, pero vamos a argumentarla un poquito. Bueno, este es un título de calidad muy grande, ¿vale? O sea, hay que entender qué es Inditex. Entonces, esta es una empresa de alta calidad. ¿Por qué ha caído tanto? Bueno, lo explicaba hace un año, porque además yo soy de Coruña, con lo cual, pues hay medios de Galicia que cuando hay cosas con Inditex me llaman para preguntar y es una empresa que conozco bien, la tengo muy cerca de casa y bueno, ya solo por proximidad, pues es una empresa que siempre me interesó, ¿no? Eh, y bueno, es una empresa que cotizaba a PER 35.
un PER así, aunque el PER no es tampoco el mejor ratio, pero bueno, sí que tiene cierta lógica. Un PER 35 es una valoración para una empresa de crecimiento muy fuerte. Normalmente tecnológicas suelen tener PERs altos porque suelen estar asociadas a un crecimiento grande. Entonces, claro, un PER 35 se justifica si la empresa va creciendo el beneficio a ratios importantes. Y eso ha dejado de pasar. Ya no es una empresa que crezca a doble dígito. Bueno, se dice que solo es por el efecto divisa y tal, pero bueno, vamos a verlo. Yo creo que al PER que cotiza ahora es más razonable. Entonces tuvo, digamos, una purga porque ha pasado, yo creo, de una empresa de alto crecimiento a una empresa de alta calidad, que ya era también de alta calidad, era alta calidad y crecimiento. Pero yo creo que ahora pues es una empresa de alta calidad y cotiza a unos ratios más asumibles para una empresa de alta calidad. Y creo que lo normal es que se comporte bien. Me da la impresión de que está formando un gran suelo en la zona de 22 euros. De hecho, la vela que dejó a principios del año pasado fue muy interesante como para intentar ahí formar un suelo, ha vuelto a esa zona y me da la impresión de que puede formar ahí una especie de doble suelo. Si supera 27, creo que es 27,06, pero sí, 27,06, pues mejoraría bastante en el corto plazo, ¿no? Luego le quedaría la resistencia de 27,79 y la de 29,85, pero bueno, que sí, en mi opinión, es probable que esté formando un suelo, ¿no? El IBEX lo necesita, porque era, digamos, uno de los valores que tiraba al alza de la bolsa española, ¿no? Y en el último año y medio, 2 años, pues ha dejado de ser un valor que tirara del IBEX al alza, ¿no? Así que igual que la banca pues es necesaria para que el IBEX pues, pueda comportarse muy bien, porque tiene bastante peso la banca en el IBEX. Inditex es otro valor que le vendría muy bien al IBEX que apoye las subidas. Así que bueno, yo creo que ha hecho un doble techo en máximos, muy claro, ha vuelto al mínimo y ahí parece que intenta confirmar que un gran suelo de medio largo plazo, que yo creo que es el escenario más probable. Sería raro, siendo la empresa que es, conociéndola un poquito, que no vuelva otra vez a subir. Yo creo que ese es el escenario más probable a largo plazo. Pero bueno, veremos si lo confirma. Por encima de 29,85 podríamos marcar un enorme suelo y probablemente volver a máximos. ¿De acuerdo? Así que bueno, agradeceros a todos la confianza, la presencia en este seminario. Siento que creo que hay gente que se ha quedado fuera y bueno, pues nos vemos cada martes, el primer martes de mes, el, el primer martes de cada mes, o sea que el próximo primer martes de mayo nos volvemos a ver y bueno, ha sido un placer y agradecerle a Arranque la organización del evento. Gracias a ti, David, por este webinario. Eh, y bueno, a los asistentes igualmente, gracias por vuestra asistencia y con esto vamos a finalizar nuestro webinar de hoy. Siento mucho aquellas preguntas que no hemos podido responder, pero había demasiado cúmulo de preguntas. Y nada, simplemente ya daros la buena noche a todos.